Buenas noches. Lunes 30 de diciembre de 2013. Son las 21 horas y acá estamos otra vez en Resonando Fénix 1330 del dial. Para dejarle mensajes a Oscar, no pasaría al aire, porque el otro programa hubo alguna gente que llamó que quería salir al aire. Pues yo había dicho, no había pasado el teléfono. ¿Estás allí ya? Ah, bueno. Entonces obviamos las presentaciones y la cháchara. Hoy habíamos prometido Ahí está. que iba a estar el doctor Gustavo Salle. Y buenas noches a la audiencia y buenas noches al doctor también, ¿no? Buenas noches a la audiencia, a Oscar, también. doctor. Y bueno, vamos a pasarlo al aire. Hola. Hola, hola. No, yo creo que tenés que colgar primero. ¿Qué tal, Gustavo? Colgar tú. Bien, ¿y tú? Espera un poquito. Sí. Acá. Hola. No. Colgá y apretá el altavoz. Ah. Y apretá el altavoz. Espera un poquito. El altavoz. Dale. Hola. Hola. Ah, bueno, no, porque ahora estamos... Así escucha todo el mundo. Correcto. Es más público. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Este es ¿usted? Pablo, que gran hincha tuyo, lo habrás notado. Te repite todos los tweets y todo, te los publica en Facebook. Bueno, Gustavo, no, mirá, yo te iba a proponer lo siguiente, porque arreglamos para que estuvieras en el programa. Lamentablemente se te hizo imposible la presencial, que siempre es más linda, pero bueno, creo que igual vamos a poder hacer algo interesante. Te iba a proponer, a mí me interesa mucho, obviamente, vamos a hablar de Pluna, supongo, que es tu intención, pero me interesa mucho hablar de la regasificadora. Yo escribí bastante, en algunas cosas las firmé yo, otras se hicieron en conjunto con la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay y se firmaron como Red de Economistas de Izquierda del Uruguay. Otras la hicimos en conjunto con el colectivo Lucha por la Tierra sobre la regasificadora. Entonces, sé que tú presentaste una denuncia penal al respecto, pero me parece que no es sobre los mismos puntos que nosotros hemos estado estudiando, ¿no? Nosotros nos basamos en un análisis económico del proyecto y te informo, no sé si lo llegaste a leer, que yo hice un estudio detallado de los costos de la escollera y a mí me dio, lo estudié por todos lados y me dio que no, eso no debía costar más de 200 millones de dólares, incluyendo ganancias empresariales. Y de acuerdo a lo que distintas autoridades públicas han manifestado, que eso la escollera en particular, la escollera y el muelle de atraque del barco regasificador y los barcos metaneros, se va a pagar 15 millones de dólares mensuales durante 15 años. Eso hicimos un cálculo financiero a una tasa de descuento del 5%, que es la tasa que Uruguay puede conseguir plata en los mercados financieros. Daba un costo de 870 millones de dólares. O sea, se va a pagar 870 millones de dólares, algo que yo hice las cuentas y me da 200 y nadie salió a decirme, pero mirá este tarado, las cosas que está diciendo, ¿no? Este tipo no sabe nada, nadie dijo nada, todo el mundo se quedó callado. Bueno, yo por eso te iba a proponer que habláramos un poco de la regasificadora y después, si te parece bien, arrancamos con Pluna. Yo estoy totalmente de acuerdo por lo siguiente, porque la regasificadora puede convertirse en una Pluna multiplicada por 10, porque tiene características muy similares, porque ya el arranque de la selección del contratante presenta irregularidades muy claras que nosotros en nuestra denuncia ponemos de manifiesto. Presenta una característica que es absolutamente incompatible con el derecho público, incompatible con el sistema republicano democrático de gobierno, que es que los dineros públicos manejados por el representante
se haga de forma tal que el representante le oculte al representado bajo cláusulas de confidencialidad qué está haciendo con su dinero. Para que lo entienda la gente, es como que uno le otorgue un mandato a determinada persona para que maneje su dinero y que después que tiene ese mandato, el apoderado le diga, bueno, yo no voy a rendirte cuenta, ni te voy a decir qué tipo de negocios voy a hacer, ni tampoco qué tipo de obligaciones voy a pactar en la que tú quedas comprometido. Desde el punto de vista del derecho, ese tipo de comportamiento es un verdadero absurdo. Uno se pregunta, ¿por qué los uruguayos estamos tolerando estos absurdos jurídicos? ¿Por qué la justicia está tolerando estos absurdos jurídicos? Porque cuidado, como bien tú lo has dicho, nosotros ya concurrimos a la justicia penal, igual que lo que aconteció con Pluna en el 2007. Yo me permito informarle a la audiencia que el auto de procesamiento de Campiani y sus compañeros, fallado por la sentenciante, la doctora Adriana de los Santos, establece nítidamente que las irregularidades de Pluna comenzaron en el 2007, cuando nosotros denunciamos. Ahora, en el 2013, cuando denunciamos por las mismas... Y perdóname una cosa, el fiscal cita tu denuncia. ¿Cómo? El fiscal creo que enumera tu denuncia en la acusación. Sí, hace referencia a la... Hace referencia. Cuando nosotros denunciamos en el 2013 el tema de la regasificadora, que yo le llamo, por las características del caso, ya por el hecho de tener confidencialidad de los dineros públicos, la recodificadora, porque yo parto de esta base. El mero hecho de que un negocio jurídico de carácter público con el dinero de los uruguayos esté enmarcado en un contrato con cláusula de confidencialidad, lo hace per se sospechoso de irregularidad, sospechoso de criminalidad. Es decir, por el mero hecho de ser secreto, de ser confidencial, de pactarse de espaldas al pueblo, ya es sospechoso. Ya eso amerita que un fiscal de crimen especializado le diga al gobernante, por favor, tráigame el contrato al juzgado, yo quiero analizar este contrato. ¿Por qué? Porque me resulta sospechoso que usted maneje los dineros del pueblo a espaldas del pueblo. Así de fácil. No habría que explicar más nada. Nosotros explicamos muchas cosas en la denuncia penal de la recodificadora y le pedimos, como pedimos en su momento por Pluna, medidas cautelares de no innovar, es decir, medidas cautelares que detuvieran el proceso Pluna y en este caso que detuvieran el proceso recodificadora. Si se hubiera hecho lugar a aquellas medidas cautelares que pedimos por Pluna, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil, esto quede claro, nosotros no solamente operamos en el ámbito penal por Pluna, sino que también operamos en el ámbito civil. No lo hacemos con la recodificadora porque ya el fiscal Enrique Viana se ha movilizado en el sentido de pedirle a la justicia civil la entrega del contrato secreto, confidencial. Es decir, si la justicia actuara en este momento, le podríamos ahorrar a las futuras generaciones problemas como este de Pluna, pero multiplicado por 10. Por el momento, mi denuncia fue desestimada o archivada. Nosotros intentamos después de la feria, vamos a intentar después de la feria, sacarla del archivo, insistir en que se agregue el contrato en la vía penal y observar si el doctor Viana tiene éxito en cuanto a que se le agregue en la vía civil. O sea que el contrato no se conoce públicamente. El contrato no se conoce públicamente y hay un hecho muy similar al de Pluna. Se pide nuevamente, o se otorga, mejor dicho, nuevamente, bajo el pedido que hace la multinacional esta francesa, que además tiene características, miren, es gemela la transacción de Pluna
con la de la recodificadora, porque en el alto procesamiento de Pluna se habla de una suerte de ingeniería jurídica de distintas empresas con nombres similares que facilitaban la estafa. En la recodificadora, ustedes saben que en realidad la empresa que gana la licitación no es la misma empresa que la que firma el contrato. Sí, sí. Al punto tal de que Gas de France no compromete su patrimonio internacional en esta negociación, sino que se crea una sociedad ad hoc en Uruguay, ¿verdad?, que es la que estaría comprometida, pero cuyo patrimonio no sabemos cuál es. Y al mismo tiempo, por todos los préstamos internacionales, por todas las obligaciones internacionales, una vez más, al igual que con la compra de los Bombardier, el pueblo uruguayo sale de garantía. Es decir, se compromete la garantía del pueblo uruguayo y se le hace comprometer la garantía y se le dice, se compromete, pero no puede saber a qué se compromete. Bueno, es un insulto a la inteligencia de los uruguayos, ¿verdad? Es increíble. Solamente un gobierno con el desparpajo que se maneja este gobierno puede presentar a la opinión pública un negocio de esta característica. Y cuidado, siempre está la complicidad del Partido Colorado, el Partido Nacional y el Partido Independiente. Sobre eso te puedo dar algunos datos. Yo también. Yo el tema lo manejé con algún director de algún ente. No voy a dar nombre porque, viste, esas cosas que te presenta un amigo y uno de alguna manera queda obligado con el amigo que lo llevó y no puede, en fin, aparte no aporta mucha cosa, ¿no?, dar nombres, pero con un director de una de las empresas públicas involucradas en el negocio de, como decís tú, de la recodificadora, le llevé todos los elementos y no me dio la menor pelota, ¿viste? Es evidente que hay, digamos, hay una, por las razones que sean, ¿no?, o porque son accionistas de la sociedad, o porque lo que sea, pero, o porque no quieren buscarse problemas, pero es indudable que sí, que son todos cómplices, no, nadie quiere enfrentarse a esto ni tocar estos temas, ¿no? Correcto. Es clarísimo. Yo te quiero participar de algo que se está dando a nivel judicial, tanto a nivel penal como a nivel civil, que yo lo he podido constatar con diversas conversaciones, digamos, fuera del proceso que he tenido con operadores jurídicos, con magistrados, con jueces y fiscales. Hay una tendencia actual de los magistrados, una tendencia que la logró instalar de alguna manera un juez que después fue ascendido rápidamente al Tribunal de Apelaciones. Estamos hablando del juez, bueno, en este momento se me fue de la cabeza el apellido, pero ya me vendrá. Un juez bastante nuevo. ¿Y cuál es el criterio del juez? Todos estos negocios son una forma de ejercicio del poder de gobierno y por lo tanto no pueden ser cuestionados en el ámbito jurisdiccional, no pueden ser cuestionados en la justicia, aun cuando esa forma de ejercicio de la administración de gobierno implique violar leyes, violar constitución, violar reglamentos. Porque lo que no entienden estos magistrados es que esos cambios fácticos que opera el gobierno no se acompasan con una legislación que no ha cambiado, con preceptos constitucionales que no han cambiado. Entonces, es la imposición por la vía de los hechos. Es lo que se llama la política de los hechos consumados. Fíjense con Aratirí, por ejemplo, no están las autorizaciones otorgadas y sin embargo ya se quiere firmar el contrato. Y lo que es más, el gobernante, en una verdadera subestimación de los propios organismos del gobierno, de los propios organismos del Estado, pacta multas contractuales para el caso de que él mismo no otorgue
las autorizaciones ambientales, es una suerte de suicidio jurídico-económico que solamente un gobierno entreguista, solamente un gobierno que gobierna para las multinacionales extranjeras, puede llegar a ese grado de, yo diría, sabotaje, prevaricato de los intereses estatales. Es lo mismo que hicieron con la regasificadora. Firmaron el contrato y todavía no estaba la autorización. Y yo estoy seguro que tiene penalidades. Sí, Yo estoy sí, seguro claro. que tiene penalidades. Eso lo dijeron, sí, que tenía penalidades. Que no dijeron cuáles, pero dijeron sí. Y entonces, claro, el gobernante después va a la Dinama, Sí. y dice, mirá, si no da la autorización ambiental tenés una multa de 20 millones de dólares. ¿Y qué jerarca va a soportar la presión, va a soportar las consecuencias de tal pacto contractual suicida? Y después se otorga cualquier cosa. Es decir, es un mero sello de goma que se le pone a los papeles autorizando. Punto. Lo cual es naturalmente cruel, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y entonces hoy presentaste otra denuncia penal. Bueno, a ver, yo les quiero contar un poquito qué ameritó la presentación procesal que hicimos hoy en plena feria, habiendo suspendido nuestras vacaciones para ir al estudio a prepararla y luego al juzgado con mucho calor a presentarla. Ustedes saben que hubieron 4 medios de prensa escrita: Diario El Observador, Búsqueda y Brecha, tres medios de prensa, 2 semanarios y un periódico, que advirtieron que el fiscal de corte, el día miércoles, sería el día miércoles 18, antes del procesamiento de Campiani y sus socios, aparentemente, digo aparentemente porque yo tengo que pasar por lo que dicen las crónicas periodísticas, el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, concurrió a las 11 de la mañana a la torre ejecutiva a comunicarles al presidente de la República que en los próximos días Lorenzo y Caloria serían procesados por el delito de abuso de funciones. Muy bien, el presidente de la República, que se enfrentaba a un hipotético y eventual delito de revelación de secreto presumarial por parte de la máxima autoridad del Ministerio Público, o sea, el jefe de los fiscales, lejos de tomar alguna medida en el sentido de que imperara el derecho, la Constitución, la ley, la probidad en el ejercicio de la acción pública, que la ejerce precisamente el Ministerio Público, lejos de todo ello, se comunicó con sus subalternos de la Fuerza Aérea, hizo preparar el helicóptero francés marca Dauphin, se trasladó hasta el aeródromo de Melilla, se voló en el avión hasta la estancia de Anchorena, aterrizó en el helipuerto, luego tomó un bote, seguramente con algún funcionario, cruzó el río San Juan a remo y desembarcó en el campamento de pesca que tenía instalado el doctor Tabaré Vázquez, para comunicarle a Tabaré Vázquez lo que le había comunicado el fiscal de corte, es decir, la infidencia aparente que había cometido el fiscal de corte. De ahí, por supuesto, todos los involucrados gubernamentales, o sea, Caloria y Lorenzo y sus respectivas defensas, sabían con 48 o 72 horas de antelación cuál iba a ser el dictamen fiscal. Y por lo tanto, pudieron preparar su defensa, y vaya que les salió muy bien, por cuanto suspendieron el proceso, y tarde o temprano lograrán que el delito de abuso de funciones o sea declarado inconstitucional o se derogue, de forma tal de que en el caso Pluna, la justicia, el procesamiento, recayó sobre los privados,
pero no sobre los particulares, que hasta el momento se mantienen impunes. Ustedes se preguntarán, doctor, esa revelación que hace el doctor Díaz, según la crónica de estos 3 medios de prensa, ¿está amparado por la ley? No, todo lo contrario. Constituye un delito específico que lo comete el funcionario público, ¿verdad?, que accede a una información que está protegida por el secreto de la instrucción presumarial. Él no puede revelar, él no podía enterarse. La primera pregunta que yo formulo en la denuncia es: ¿cómo el fiscal de corte se entera algo que estaba en la psiquis del fiscal Gómez, que era el fiscal de la causa? Por supuesto será el fiscal Gómez, un viejo conocido nuestro, por cuanto ingresamos prácticamente juntos al Ministerio Público Fiscal. Yo fui funcionario de la Fiscalía, yo tengo, digamos, afecto por el doctor Gómez. Lamentablemente la vida nos pone en esta encrucijada, ¿verdad?, de estar en roles diferentes. Hoy inclusive tuve una conversación con el doctor Gómez en el mismo momento que presentaba la denuncia. Es el fiscal que tendría que instruir la denuncia, pero como me dijo, obviamente me voy a abstener porque me involucra. Entonces esto va a pasar al fiscal Gilberto Rodríguez, recién llegado a este cargo de fiscal de crimen especializado, después de una larga carrera por el interior. Lo cierto es que entonces nosotros lo primero que nos preguntamos es cómo el fiscal de corte accede a esta información que está solamente en el psiquismo del fiscal de la causa. La segunda consideración es por qué el fiscal de corte, que no tiene por qué saber, aun cuando sea, y esto es importante, aun cuando sea el jerarca máximo del fiscal Gómez, no tiene por qué saber lo que va a hacer Gómez. ¿Por qué? Porque por el momento, aunque muy atacada, rige la independencia técnica de los fiscales. El fiscal Díaz está elaborando un proyecto de ley por el cual extingue esta garantía republicana, que es la independencia técnica de los fiscales. Pero por el momento ese proyecto es solo un proyecto y la ley vigente protege, impone el deber de independencia técnica. Por lo tanto, el fiscal de corte no tenía por qué enterarse. Enterado el fiscal de corte, por lo menos lo que debía hacer era guardar ese secreto presumarial. Lejos de ello, se presenta en la presidencia, según lo establece estos 3 medios de prensa, y revela el secreto presumarial. El presidente de la República debería haber permanecido primero en silencio con respecto a esa revelación, es decir, no transmitirla, pero al mismo tiempo, por imperio del artículo, en este momento creo que es el 177, no recuerdo bien, pero el artículo del Código Penal que establece que todo funcionario público que tenga conocimiento de un acto delictivo en función del ejercicio de su cargo tiene la obligación de denunciarlo. Evidentemente el presidente de la República, lejos de manejar y usar esa información privilegiada, debió actuar y denunciar con respecto a la violación del secreto que había cometido, consumado el fiscal de corte. Nada de eso pasó lo que les relaté al principio. Por lo tanto, todos estos hechos tienen apariencia delictiva, tienen apariencia criminal, debieron ser investigados de oficio, por cuanto eran de conocimiento público y notorio. Uno de ellos inclusive fue el titular del diario El Observador, hablando de la infidencia del fiscal de corte. Yo esperé un tiempo prudencial, y como no se produjo esa investigación de oficio, en el día de hoy presenté la correspondiente denuncia o noticia criminis, por la cual le pido a la Justicia de Crimen Especializado que investigue todo esto. Bueno, tremendo. Yo te quería preguntar una cosa, porque no la tengo clara. No sé, Pablo, si la tiene clara, porque no es un tema estrictamente legal. ¿Qué va a pasar con Caloia? Porque al final ha habido versiones para atrás y para adelante. Yo al final no sé cuál es la última. Bueno, a ver, Caloia... ¿Se queda? ¿Se va? Caloia está bien asesorado. Caloia tiene una personalidad arrogante, soberbia, y esos dos componentes son los que determinan que, pese a su situación procesal, pese a su situación de fondo, pese a las barbaridades que ha hecho Caloia
en el tema de Pluna y del aval de Pluna permanezca en el puesto. ¿Por qué? Porque literalmente tiene tomado de los testículos al señor presidente de la República, lo tiene asido de los testículos y entonces le impide al presidente poder destituirlo. ¿Por qué? Porque Caloya, asesorado por Gonzalo Fernández, asesoramiento que nos costó a los uruguayos aproximadamente $138.000, es un asesoramiento privado, pero lo pagan todos ustedes, yo también contribuyo con mi monedita para pagarle a Gonzalo Fernández. Pese a que lo denuncié en el expediente de Pluna, yo denuncié a los directores del Banco República que con el dinero público pagan la defensa privada en Caloya. Sí. Y por lo tanto no podría haber actuado como abogado en ese expediente, porque estaba como denunciado. Pero son las irregularidades de ese expediente. Gustavo, me parece que tenemos que el corte ahora. Sí, Oscar nos dice que tenemos que ir al corte. Vamos al corte y después seguimos. Seguimos, bárbaro. ¿Quedó en el aire el doctor? Ah, porque acopló. Sí, que sí. Bueno, ¿estamos por línea interna? Sí. Sí, estamos con línea interna. Les comento Sí. que al viejo lo tiene agarrado los huevos porque Caloya, cada vez que daba un paso, le pedía al presidente que mandara a Homero Guerrero, al secretario de la presidencia, a acompañarlo, de forma tal de que todos los actos cumplidos por Caloya están avalados por la presidencia de la República. Tiene testigos. Lo tiene de testigo. Nosotros lo habíamos leído, doctor, en los tweets que bueno, de su No, tweet, y el programa del lunes. Y el programa del lunes que lo escuchamos todo entero y lo seguimos, y la verdad que lo felicitamos porque del viernes. El programa del viernes de mañana. El viernes de mañana, ¿no? Estuvo prácticamente como, ¿cuánto estuvo? ¿Como 2 horas, doctor? 1 hora y cuarto, por lo menos. ¿Hola? 1 hora y 3 cuartos. No, brutal, el tipo actúa firme. Caloya es un hombre de Tabaré Vázquez, no es un hombre de Mujica. Y es un hombre tipo de Tabaré muy Vázquez. y es un Tabaré tipo Vázquez duro. lo quiere mantener en el Banco República. Tabaré Vázquez está llevando adelante lo que ustedes habrán visto en el Twitter que yo llamo la Operación Baldeo. Eso mismo le iba a preguntar, ¿sabe que le iba a preguntar justamente de esa operación Baldeo? Porque ahora cuando nosotros lo estamos copiando a sus tweets, ¿no? Lo estamos copiando en Facebook porque más que nada usted se maneja en Twitter, pero no se maneja en Facebook, ¿no? No me manejo en Facebook. Pero sabe que en Facebook, yo por lo menos en mi Facebook lo copio y lo recopio con una cantidad de personas que le interesa muchísimo todo lo que, toda la información y toda su labor profesional, ¿no? Que apunta. Voy a decir una cosa, la Operación Baldeo, yo sé que es así, no puedo revelar la fuente, pero te digo que la fuente de lo más allegada al propio Tabaré Vázquez. Pero, ¿sabe qué? Nosotros nos gustaría, preguntarle justamente esto, en qué consiste, porque yo le quiero hacer una pregunta, doctor, ahora cuando vengamos. Que es también, no todavía no, el tema de la injerencia de Estados Unidos en la parte de la justicia y esto de la Laura, ¿cómo se llama? No recuerdo, ahí está. Y que nos explique un poquito ese tema, ¿no? ¿Se le parece bien, no? Lo estamos viviendo con el proceso Pluna. Ahí está. Porque eso es bien importante, ¿no? La injerencia en fiscales, las reuniones esas de coordinación, ¿no? Y el tema de la operación Baldeo para que lo sepan conceptualmente. Bueno, ahora estamos al aire de nuevo. Bueno, muy bien. Bueno, habíamos quedado entonces en la metodología de Caloya. Sí, estamos hablando de Caloya. Cada vez que tenía una reunión relativa al tema Pluna, por ejemplo, la famosa reunión con López Mena, ¿qué hacía? Le pedía al presidente de la República que mandara al secretario de la presidencia, a Homero Guerrero, a acompañarlo. ¿Por qué? Porque de esa forma Caloya puede decir: todos los actos cumplidos por mí fueron absolutamente respaldados por el presidente de la República. Por lo tanto, si yo cometí delito porque me lo pidió el presidente de la República o porque lo avaló el presidente de la República. Claro. No hay explicación lógica para, caigo en una redundancia. No se puede explicar por qué el fiscal no citó en calidad de indagado al presidente de la República.
había una cantidad de indicios que determinaban que el presidente de la República, en este caso Pluna, tenía que declarar en calidad de indagado. Las reuniones con López Mena, la aseveración en el avión de que el remate iba a durar menos de 5 minutos, la presencia de Homero Guerrero en las reuniones de Caloya con López Mena, el memorándum de entendimiento. Miren, acá hay una pieza que es fundamental, es el memorándum de entendimiento por el cual, unos días antes de declararse el concurso de Pluna, Lorenzo y Pintado, que Pintado también tendría que estar citado en calidad de indagado, le firman un memorándum de entendimiento hecho por Ricardo Olivera García, por el cual Lithgate se va, abandona el barco ya averiado y escorado, ¿verdad? Se les da el salvavidas por parte de Lorenzo, y cuando llega la etapa del concurso, ya Lithgate no está, y entra Pluna, ¿verdad? Pero Pluna Sociedad Anónima sin el componente privado. Al componente privado, inclusive en el memorándum de entendimiento, se le firman cláusulas de indemnidad en el plano civil. En el plano penal imposible firmársela. Si no se lo hubieran firmado, no habría problema. Igual, en el plano civil se le firman cláusulas de indemnidad. Entonces la pregunta es, si la tipificación es estafa, ¿a quién indujeron? Porque además el tipo penal de la estafa reclama que el estafado es inducido en error, es engañado. Sí. Hay un ardid, hay un estratagema por el cual el individuo se hace un falso juicio. Entonces la pregunta que no contesta la vista fiscal y que no contesta el auto de procesamiento es, ¿a quién engañó Campiani? ¿Pero a quién engañó Campiani? ¿A Lorenzo? ¿A Pintado? ¿A Mujica? Pero si estos hombres colaboraron, documentalmente colaboraron, haciendo este tipo de pactos, de contratos, de memorándum de entendimiento. A mí no me hablen de inducción en error, hay coparticipación, eso está clarísimo. Entonces no hay explicación para este aspecto, ¿verdad? Sabe, doctor, que nosotros, lo que queríamos preguntar, porque lo pudimos leer en su Twitter, es el tema ese de la operación Baldeo como estrategia de defensa, y por el tema del abuso de funciones que el gobierno dice que lo va a reformar el Código Penal, y que ya en diputados hay una reforma de eso que lo va a quitar, ¿no? Que con eso fueron procesados también otros jerarcas de otras administraciones pasadas, ¿verdad? Sí, correcto. Y la otra pregunta que le quería... La otra pregunta que le quería hacer es el tema de la injerencia directamente de Estados Unidos a través de representantes de su embajada en reuniones de coordinación con los juzgados estos de crimen especializado y con los fiscales, ¿no? Correcto, sí, cómo no. Bueno, vayamos por partes. La primera pregunta era la operación Baldeo. La operación Baldeo consiste en lo siguiente. Evidentemente el doctor Tabaré Vázquez advierte que el gobierno de Mujica le deja en la Casa de Gobierno una cantidad de problemas de carácter jurídicos, de carácter institucionales y sobre todo de carácter económicos. El más notorio, el tema Pluna. El más notorio, el tema Pluna. Antes de poder largar la campaña electoral, y por eso los tiempos que se manejaron en todo esto de Pluna, había que dilucidar el Pluna Gate, el problema de Pluna. Sí. Para mí, surgen elementos indiciarios de que todo esto fue armado, una ingeniería jurídica de la impunidad gubernamental, como lo destaqué en una entrevista para el Bocón, este último Bocón. ¿Por qué ingeniería jurídica de la impunidad? Porque el delito que se tipifica es un delito altamente cuestionado en su constitucionalidad. Al mismo tiempo, es un delito en el que el Partido Nacional tiene interés de su declaración de inconstitucionalidad o en su defecto en la derogación y eliminación. Por el intendente de Colonia, que también, ¿no? Porque tiene inmerso a Zimmer, el intendente de Colonia, con un pedido de procesamiento por esa misma tipificación. En ese momento en la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy seguro que en el comportamiento
de los gobernantes, en el caso Pluna, había más de 10 artículos para tipificarles, porque el caso Pluna se caracteriza por la grotesca actuación jurídica del gobierno. Sin embargo, para mí, se busca y se tipifica una figura altamente cuestionable. Vuelvo a repetir, por ejemplo, para mí no existe inducción en error, para mí existe coparticipación en la estafa, por lo tanto, desde mi punto de vista había fraude de los funcionarios públicos. Además, de acuerdo a lo que se dice en el auto de procesamiento, la inducción en error es no solamente a los jerarcas, sino que involucra a decenas de funcionarios públicos, de mandos medios, que debieron ser también engañados, ¿verdad? Cual si fueran tarados. Lo cual obviamente no es así, porque sabemos que hay en los mandos medios muy capacitados funcionarios, que seguramente por una razón de imposición jerárquica no tuvieron más remedio que mirar para el costado. Muy bien, entonces, frente a ese tipo de situaciones, el doctor Tabaré Vázquez le encomienda a sus asesores jurídicos operaciones de limpieza. Bueno, vamos a ir desbrozando el camino, allanando la campaña electoral y vamos a ir sacando los problemas más graves. El problema más grave era, sin lugar a ninguna duda, el de Pluna. Y sale de esta forma. Sale de forma tal de que el presidente de la República puede ir a las tribunas a engañar al pueblo uruguayo, lo cual es muy común en él, ¿verdad? Y decirles, señores, compañeros, festejen, en Pluna actuó la justicia y están procesados los culpables, que son solamente los privados. En este caso son solamente los privados culpables, porque, o por lo menos aparentemente culpables, o prima facie culpables. ¿Por qué? Porque bueno, procesados. Los gubernamentales, los actores gubernamentales, los que tienen mayor responsabilidad en este tema, siguen incólumes, con el principio de inocencia inalterado. ¿Por qué? Y bueno, porque se detuvo el proceso, se detuvo la investigación, perdón, antes del procesamiento. Doctor, respecto a esa estrategia de baldeo, ¿no? Como allanarle el camino para ser el candidato de... Nosotros también acá le decimos fraude amplio, como usted, ¿no? Sí, claro, porque claro, Tabaré Vázquez sabemos, digo, que es el candidato, el caballo comisario de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Del imperio, de las corporaciones transnacionales, ¿no? Entonces, digo, claro, con esta operación de enterarse de antemano y qué es lo que va a pedir el fiscal, abuso de funciones, se prepara toda la estrategia para allanarle el camino y para no implicarlo en justamente lo que usted denunció en el año 2007, que fue el primero que denunció la obscenidad del tema de la asociación de Pluna con Lil Gay, ¿no? Pero digo, lo otro, porque para mí, esto que yo lo sigo bastante, el tema de los tweets, usted hizo una relación muy importante en el tema de la implicancia de la Embajada de Estados Unidos en temas de coordinación con la justicia y con los fiscales, ¿no? Que dependen del Ministerio Público, y bueno, y la designación de Díaz como golpe de Estado técnico, no votado por los 4 partidos de derecha, decimos nosotros, con representación parlamentaria, ¿no? Entonces, nosotros como conocemos y reconocemos su trabajo y lo seguimos, ¿no? Y en cierto modo también lo admiramos, ¿no? Porque uno, que se siente tan indefenso ante todas estas cosas, como ciudadano común, no tiene posibilidades de articular, por lo menos más que nada de esta tribuna que hacemos, acá con el compañero William, bueno, él, escribe muchos trabajos con el punto de vista intelectual, ¿no? Y de análisis de economía política, más que nada de decirlo, pero no podemos hacer como ustedes de ir de punta de lanza, decir, no, esto está mal y yo por el republicanismo, por lo que sea, me presento y esto lo voy a denunciar, ¿no? Pero para nosotros es muy importante el tema ese de la implicancia que usted dilucidó de la Embajada de Estados Unidos, que también, para mí, como yo lo veo, está en esta operación baldeo, ¿no? Que no implicarlo para nada al doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Bien, primero el agradecimiento por seguirme en el Twitter, compartir los conceptos. Segundo, efectivamente, el reconocimiento a los trabajos de Yohai, que efectivamente los sigo, los leo, los utilizo inclusive muchas veces en este tipo de denuncia y de fundamentación de la misma, como en el caso de la recodificadora. Y con respecto a la implicancia de Law Enforcement Agency, yo les quiero decir algo
con total convencimiento y además teniendo prueba fehaciente. No ha habido en la historia política uruguaya un gobierno más servil, más instrumental, más cipayo del imperialismo norteamericano que el gobierno de Tabaré Vázquez y del señor José Mujica. Los partidos tradicionales, hasta los propios militares, no tuvieron el nivel de obsecuencia política e ideológica, cultural, que tiene el gobierno de el traidor Juan Travestido Fraude Amplio. Esto no me lo puede discutir nadie, y menos en el plano jurídico. ¿Por qué? Porque toda la modificación legislativa y sobre todo la modificación procesal penal que se está instrumentando es un paquete que viene importado directo de los Estados Unidos, al punto tal que nuestros fiscales penales realizan cursos de interrogación, cursos de desempeño procesal en las audiencias, en los laboratorios de la DEA y la CIA, disfrazado con la Law Enforcement Agency. Es decir, yo no recuerdo que bajo gobiernos blancos o colorados fiscales hayan ido a formarse en actividades de esa naturaleza al seno del imperio. Segundo, la reforma procesal penal, llamada Nuevo Código del Proceso Penal Acusatorio, que viene camuflada, disfrazada, urdida en las entrañas del imperio como mayor, para dar mayor garantía al justiciable, es una patraña, es una mentira, es una falsedad, que se la come la academia, algunos por ingenuos, otros porque colaboran en la estafa intelectual, académicos, profesorones. Claro, son esos profesorones que hacen las consultas de muchos miles de dólares para que allanar las estafas contra el pueblo uruguayo, sin lugar a ninguna duda. Esos mismos profesorones son los que traen esta reforma. El propio Gonzalo Fernández, escuchen bien lo que dice, el propio Gonzalo Fernández, que fue el precursor de la yanquización del derecho procesal penal uruguayo cuando era secretario de la Presidencia de la República, después que se fue el gobierno y cuando tuvo que defender a cuando tuvo que presentar un libro que favorecía la defensa de un importante cliente de él, llamó a esta reforma el derecho imperial. Fíjense hasta qué punto el desparpajo. Eso fue, Él lo importó de Estados Unidos, del imperio. Después, cuando le convino, dijo, esto es derecho imperial. Así de fácil. Y que me lo niegue, porque fue en la presentación de un libro, es decir, fue público, salió en los medios de comunicación, lo pueden buscar en internet. No, yo me acuerdo, esta reforma del Código del Proceso Penal, es lo que está planteado, ¿no? Sí. Se parece a una que se planteó hace como 15 años, a la cual yo me acuerdo la planteó, exactamente, tenés muy buena memoria. Pero Gonzalo Fernández se oponía, yo me acuerdo bien. Efectivamente. Escribió una serie de artículos en Brecha. ¿Sabés cuál es el problema? Están las estrategias de bandera falsa. Sí, en aquel momento se oponía. También, en determinado momento, como ahora, lo importó y después lo defenestró. Así que todo depende cómo venga la mano, como dicen los jóvenes, ¿no? Pero lo importante es lo siguiente. En la Law Enforcement Agency, ¿cómo es el ejercicio del derecho procesal bajo el sistema acusatorio? Como el caso Pluna, amigos. El caso Pluna es el proceso acusatorio, 100%, es el piloto del proceso acusatorio. Entonces tenemos un fiscal, ¿verdad?, que en la propia vista fiscal nos dice que en reuniones de coordinación entre la policía, el juez y el fiscal, y entonces uno, como abogado defensor, se pregunta, pero pare un poquito, señor fiscal,
y el artículo 8 de la Constitución de la igualdad ante la ley, y los artículos del debido proceso, y el artículo de la igualdad de las partes ante el juez, cuando él es parte, yo soy parte. ¿Dónde está la igualdad cuando usted coordina con el juez y a mí me deja fuera? ¿Dónde está la igualdad cuando yo entro a la defensa y sé que juez y fiscal actuaron coordinadamente? Es absolutamente inconstitucional, y la ley y el funcionamiento del juzgado de crimen especializado es absolutamente inconstitucional. Lo que sucede es que es una ley, es la ley imperial, que trajo el modelo americano, el modelo de las transacciones, el modelo del colaborador, el modelo de la interceptación telefónica, ¿verdad? Ahora, te voy a decir, acá te voy a decir algo, mirá. Yo tengo, o sea, no soy abogado, pero esto del asunto del juicio penal me tocó como víctima. En un asunto del año 1996, en el cual yo terminé procesado y preso. Ya te lo digo, y lo digo al aire además. Porque quienes lo tienen que saber lo saben, así que quienes no deberían saberlo lo saben, así que no me interesa. A mí me aplicaron todo eso que tú me estás contando. O sea, el fiscal trabajó con la juez, trabajó con el servicio de inteligencia de prefectura, que trabajaba a su vez en coordinación con la DEA. Lo mío no era un asunto de drogas, era un asunto de contrabando en el cual me cocinaron, ¿no? Pero bueno, y todo funcionó exactamente como tú me lo estás planteando. Inclusive lo de la intercepción telefónica es curioso, porque yo tengo el expediente por ahí, y en un momento dado la juez le pide al oficial de inteligencia de prefectura la lista de las transacciones telefónicas entre los imputados, ¿no? Y al cabo de un tiempo, imagínate, ¿no? ¿Quién? El jerarca de inteligencia de prefectura le contesta que esa información no la hemos podido conseguir. Así que yo precisamente, yo he visto que tú y también Viana, el fiscal Viana, han hecho mucho hincapié en esto del nuevo Código Penal, del nuevo Código de Proceso Penal. Lo que sí en aquella época no existía, que yo sepa por lo menos, el tema de el chantaje, esa especie de chantaje que aplican los fiscales en Estados Unidos, que le dicen al tipo, bueno, mira, si no te reconoces culpable, te voy a cocinar, ¿no? Si te reconoces culpable, bueno, te vamos a arreglar con 3 años y no te vamos a dar 25. Pero a respecto de lo otro, te digo que yo, por supuesto, estoy seguro que tú lo que estás diciendo es correcto, que todo eso es ilegal, ¿no? Pero ya hace muchos años que viene funcionando así. Sí, es la experiencia piloto que se va a generalizar. Pero, claro, esa modalidad tiene excepciones. Porque, por ejemplo, en el caso Pluna, ningún teléfono gubernamental fue interceptado. En el caso Gonzalo Fernández, ningún teléfono fue interceptado. En el caso DGI, Paco Casal, Lorenzo, privatización de la DGI, ningún teléfono fue interceptado. Entonces... no, si la videovigilancia es para los ciudadanos comunes y corrientes como usted, sí, como yo, como William, como Oscar, y como la audiencia. Claro. Los contratos confidenciales como Montes del Plata, que vio la luz gracias a la denuncia Viana y a lo de usted, eso no, ahí no hay videovigilancia, el micrófono como nosotros no. Bueno, a eso quería llegar. Evidentemente hay un criterio de doble rasero de la justicia, que es un criterio insoportable, ¿verdad? Es un criterio al cual yo me opongo, y toda esta militancia. La criminalización de la protesta pacífica, ¿no? Como lo que pasó con los compañeros que fueron procesados por la Suprema Corte de la Justicia, que usted fue uno de los abogados del Malay. Ese tipo de cosas me revela, ¿no? Y me lleva a todos nos subleva, ¿sí? Porque yo recuerdo que hubo un conjunto de 40 notables, le puso los medios de comunicación
grandes dijeron que 40 juristas notables salían a defender a la Corte frente al ataque de estos radicales, ¿verdad? Ahora, estos 40 juristas notables, que yo los llamo notables alcahuetes, claro, notables alcahuetes, con estos ataques que sufre el republicanismo, con esta aparente infidencia del fiscal de corte, se esconde como cangrejos abajo de la piedra, y se les ve. No salen a decir, ni esta boca es mía. Los profesorones del derecho penal, estos mismos que impulsan esta reforma del código, la yanquización del derecho procesal penal uruguayo, se callan la boca y no dicen absolutamente nada. Pero esa es la esencia de la yanquización, ¿verdad? Este tipo de cosas, que cuando el enjuiciado es gubernamental o poderoso, bueno, el fiscal de corte aparentemente sale corriendo a avisarles. Miren que la mano viene así. Yo pregunto, a Barrera, ¿le avisaron que procesaban a Campiani? Acá hubo un solo ciudadano que le avisó a Barrera que le procesaban a Campiani. Fue el doctor Salle. Y como lo he contado en distintos medios de comunicación, se lo voy a contar a ustedes también porque es anecdótico. El día que Campiani y Barrera iban para el juzgado, hizo el destino que en Buenos Aires y Juan Carlos Gómez me cruzara de frente con ellos dos. Entonces le hice la seña, el gesto de los brazos esposados hacia adelante, como diciendo, vas al degolladero, vas a que te esposen, vas a que te procesen. Miraron para otro lado. Los dos miraron para otro lado, ¿verdad? Y bueno, después pasó lo que pasó. Salió enmarrocado, como se dice en la jerga de los presos, salió enmarrocado con las manos para adelante, tal cual yo se lo había anunciado, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas son absolutamente inadmisibles en un sistema republicano. Inadmisibles. Y esa es nuestra reacción. Esa es nuestra reacción. La defensa de los principios del republicanismo, porque si no entramos en la arbitrariedad, si no entramos en el derecho del privilegio, que ya estamos en él, el juez, perdónenme, me acordé, moví la neurona y me acordé, el juez que fue pasado al Tribunal de Apelaciones y que instaló esa nefasta jurisprudencia de que los actos de gobierno prácticamente están fuera de la jurisdicción civil, fue el doctor Etling. Sobre todo en juicios iniciados por el doctor Viana en protección de los derechos difusos atacados precisamente en los temas medioambientales, ¿verdad? Bueno, una tesis parecida plantea yo le digo la señora Rastrillo, la politóloga Constanza Moreira, en un artículo que hizo sobre el tema de Pluna, ¿no? Critica a la oposición por judicializar la política, ¿no? Sí, cuando es algo amplio, conexo con lo que tú decís. El Fraude Amplio era oposición, vivió precisamente judicializando, porque hay una cosa que es muy clara: no puede quedar al margen del control jurisdiccional la actividad del gobierno, porque el gobierno está ceñido a la Constitución y a la ley, igual que cualquier particular, porque si hacemos caso de la nefasta doctrina Etling, generamos una suerte de impunidad total, de forma tal de que el gobernante puede apartarse de la Constitución y de la ley sin ningún tipo de consecuencia. Y hay otra cosa importante que quiso instalar Lorenzo en la interpelación. Lorenzo quiso instalar la teoría de que será el pueblo uruguayo, a través de la elección, el que juzgue el caso Pluna. No, señor Lorenzo. Nada tiene que ver la votación con la legalidad de la actuación de los gobernantes. Nada tiene que ver. La legalidad de la actuación de los gobernantes la juzga la justicia, no la juzga el pueblo. Claro. El acto electoral no es un plebiscito de la legalidad de la actuación del gobierno. ¿Ah? Eso será un insumo en todo caso, ¿no? No puede el pueblo, a través de la actividad cívico-electoral, legitimar conductas antijurídicas, bajo ninguna circunstancia. Entonces, si en Pluna hubo delito, como efectivamente lo hubo por parte de los gobernantes,
la elección, aun cuando gane el fraude amplio, no significa que esas conductas no hayan sido delincuenciales. Sí, sí, claro. Te voy a pasar una pregunta que nos hizo un oyente en un mensaje de texto. El libro sobre Pluna, ¿cuándo sale? A ver, está buena la pregunta, está interesante la pregunta por lo siguiente. Nosotros, todos estos casos pretendemos plasmarlos en libros accesibles, de una lectura amigable, ¿verdad? Y no una lectura de carácter jurídica, de carácter técnica, sino más bien la explicación de los aspectos jurídicos, pero bajo el sistema de lo anecdótico, es decir, la anécdota interpretada jurídicamente. Vamos a trabajar durante todo el 2014 en dos temas fundamentales. El tema Gonzalo Fernández, en el que incluimos el tema Paco DGI, por un lado, ese va a ser uno de los libros, y el otro es el libro relativo a Pluna. Por lo tanto, si me preguntan cuándo van a estar pronto, yo pienso que más bien hacia finales del 2014, claro. Porque yo tengo que armonizar mi actividad profesional, mi militancia jurisdiccional, con un trabajo de la confección del libro, que obviamente para mí es nueva, yo no he hecho ningún libro, pero que... Bueno, no sé, el Führer Oscar nos dice, el querido Oscar nos está diciendo que se terminó el programa, pero quedó claro el concepto, y desde ya te digo que si te podemos dar alguna mano con la escritura, la publicación, lo que sea de esos libros, con gusto lo haremos. Y bueno, y te agradecemos mucho la presencia del programa, y vamos a saludar a los oyentes hasta el lunes que viene. Muy lindo el programa, me sentí muy cómodo, además con el tiempo suficiente para estas explicaciones que entiendo que son bastante importantes. Bueno, nosotros también. Un abrazo. Saludos, abrazo. Felicidades. Felicidades para la audiencia. Para 2014. Para Oscar también acá.